Archiva lésbica. Archiva lésbica. Hola a todos, a todas, a todes. Somos Colectiva Archiva Lésbica Medellín, cuerpa colectiva lesbofeminista, tejedora de las memorias de nuestras rebeldías. Archiva viva de los afectos, del placer, de la calle, de lo prohibido. Estamos muy contentas de estar hoy presentándoles nuestro primer podcast y nuestro primer episodio de un tema que nos ha movido mucho. Pero antes, presentarnos. Quien les habla, Alejandra Morales García, brujandra, tejedora, lesbofeminista, canábica y callejera. Bueno, hace rato no me presentaba. Tefa Guzmán González, a veces me nombro como Aurora, en esos lugares como con las amadas. Activista, lesbofeminista que anda, desanda entre múltiples activismos antirracistas, decoloniales, de frontera. Y nada, aquí feliz de este primer podcast que por fin nace. Además, muy motivadas por algo por una pulsión, por un hecho, por un acontecimiento. No sé si le contamos como a nuestra pública, a quienes van a escucharnos y quienes nos están escuchando, un poco como esa trasescena de por qué empezar por el tema que vamos a empezar y que ya en pocos momentos les vamos a contar. Archiva lésbica. Claro que sí, es una excusa también y una oportunidad para sanarnos, para no dejar en la impunidad las violencias que padecemos, que a veces son tan sutiles, tan escondidas, tan recónditas, que son difíciles de hallar, de identificar, y justamente esa es la motivación, ¿no? De velar lo que nos pasa, denunciar y poner la voz para que no siga pasando. Y bueno, Tefa, ¿cómo tú explicarías, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a este momento de encuentro y catarsis? Bueno, esta archiva, justamente una archiva viva de los afectos, de las emociones, de lo que vamos viviendo. Hoy, en este primer podcast, va a hablar sobre esos lugares donde nos han excluido, donde nos han sacado de distintas formas. A veces son muy explícitas, como es porque eres lesbiana, o porque tu expresión de género no se ajusta a la heteronorma. O a veces es muy implícita. Creo que justo lo que nos pasó como colectivo Archiva Lésbica era muy implícita y luego después de mucho hablar, de mucha catarsis, dedujimos con cierto frustración y dolor, porque una no se espera, de ciertos espacios feministas que excluyan también, justamente porque vamos por luchas que nos atraviesan a todas, pero que al final ahí aparecen. Entonces vamos a hablar en este primer podcast sobre esas exclusiones, esos lugares donde nos han sacado, expulsado, que nos ha llevado a algo que una compañera con quien tenemos una interlocución bonita y que es Norma Mogrovejo, compañera mexicana de origen peruano, ha movilizado categorías, por ejemplo, como el sexilio y el incilio. Es decir, que estas exclusiones nos han llevado a eso, a exiliarnos o a inciliarnos. Entonces, vamos por ahí. Uh-huh. Bueno, y justamente es una oportunidad para hablar de algo que algunas podrían decir puede ser un poco anacrónico, ¿no? Estamos en un momento y en un contexto, digamos, de apertura, de visibilidad. Justamente por estos días se está hablando del Día de la Visibilidad Lésbica,
y parecería, ¿no? Como que carecería de sentido pensar que ya no somos visibles, pero creo que es una oportunidad para un poco desvirtuar, ¿cierto? Y cuestionar, ¿no? Este asunto de la visibilidad o la invisibilidad lésbica, una estrategia o una necesidad o una violencia que a veces tiene efectos desde las personas que están o de los contextos que están fuera de nosotras como desde nosotras mismas cuando tenemos que hacerlo, autoinciliarnos, autoexiliarnos, autosexiliarnos para, digamos, responder o más bien para cuidar, ¿no? Nuestra vida, nuestra integridad, para no justamente estar sometidas a estas situaciones y justamente en esa necesidad también del contexto, de estar un poco también en lo público, de ser visibles, como colectiva decidimos justamente salir del armario, ¿no? A las redes sociales. El escaparate. Y esto nos pone también en esa pregunta, ¿no? En un momento en el que estamos en esa plena apertura y cómo de alguna manera ciertas prácticas en espacios que son abiertamente heterosexuales, pero que no tienen que estarlo diciendo solo con sus prácticas, van también expulsando proyectos, colectividades y que a veces detrás de discursos que suenan muy integradores, ¿no? Muy abiertos también, ahí va, digamos, la violencia, ¿no? Y es cuando se hace también más complicado. Entonces, no sé, Tefa, podríamos hablar de las diferentes maneras como esto se hace también presente, ¿no? La violencia como tal, cómo podemos identificar ciertas cosas y pensando en eso pues también le preguntamos a algunas amigas que nos enviaron sus relatos, sus historias, sus anécdotas, algunas dolorosas pero algunas también reivindicativas y bueno, esperamos poder poner todo eso hoy en esta conversación. Sí, recordar un poco, Ale, y a todas las compañeras y compañeros, que este podcast no es solo para visibilizarnos, no es solo para mostrarnos como colectiva, sino es un material que cualquiera puede usar como se le antoje, en el sentido de puede usarlo de maneras creativas para crear lo que quiera como archivo. Justamente es un archivo y nuestra colectiva moviliza y por eso buscamos los podcasts o esta estrategia para poder tener un espacio de interlocución con ustedes, conocernos, que nos conozcan, que nos escuchen, que nos interpelen, que empecemos a generar pues toda una conversa alrededor de nuestras memorias de rebeldías, pero también a visibilizar y denunciar lo que haya que denunciar en este mundo heteropatriarcal. Y pues a propósito de Norma Mogrovejo, que se nos viene bastante, es bastante oportuna, el 24 de marzo la colectiva Archiva Lésbica realizó la presentación de sus redes sociales y tuvimos la fortuna de poder interlocutar de manera virtual, aunque el evento fue presencial, con Norma Mogrovejo sobre su último libro, un libro que compiló, que realmente no es solo de Norma, sino de muchas compañeras de Avia Yala y el Caribe. Y este libro se llama Incilio, la cárcel del silencio, que habla justamente de lo que hoy estamos buscando conversar con ustedes y poder conversar entre nosotras. Una parte de ella que me parece hermoso, y por aquí me encantan estas historias porque suenan los papeles, van a sonar los papeles, creo que está por acá, es esta, sí. Bueno, una parte de este libro compilado por Norma Mogrovejo nos dice lo siguiente: ser lesbiana en el closet en América Latina,
Puede tener beneficios como el gozar de una intimidad siempre y cuando se mantenga en la clandestinidad y se silencie en lo público. El closet otorga seguridad a algunas personas que prefieren mantener perfil bajo, donde la lesbofobia puede matar, pero la inseguridad siempre está presente. Para algunas es vivido como un desafío al régimen obligatorio. Elegir el closet puede ser una falsa conciencia, un oxímoron. Es imposible elegir lo que está mandado por obligatoriedad, lo que constituye una falsa conciencia, de allí su carácter colonial. Yo no sé, Aleja, pero en las historias que alcanzamos a recoger y que están también otras por llegar, algunas conversas paralelas salían que compas activistas en Medellín, lesbianas, feministas de ciertos momentos que una reconoce, digamos, todo su trabajo de activismo y lo que nos contaban algunas era que no les había sucedido una violencia que las sacara y las expulsara de los lugares públicos. Pues no sé, ¿qué pensás sobre eso? Pues mira que en la indagación que hicimos me encontraba como un poco de todo y creo que tiene que ver como con el contexto político y con la manera también como desde nuestro activismo, desde nuestra existencia, incluso desde esa resistencia, ¿no? Al silenciamiento, a la desaparición, al destierro. Creo que gracias a eso algunas de nuestras compas no tienen una historia, ¿no? Y eso es afortunado, ¿no? También ver que ha cambiado. Pero también encontraba en los relatos de otras que tuvieron que vivir esa rebeldía en contextos más agrestes de nuestro país, como por ejemplo la década de los 80, los 90, incluso hasta bien entrados los 2000, donde era incluso increíble pensar, ¿no?, que el hecho de ser lesbiana te llevara a la cárcel, ¿no? Y ahí entonces entender también cómo se han venido dando ciertas transformaciones para nosotras que no han sido regalos, que han sido luchas de todos los días, y justamente que algunas nos digan que no tienen historias concretas sobre eso, creo que puede ser pensándolo muy positivamente, ¿no? Desde la esperanza, como bueno, qué bien, vemos cambios, pero también creo que cambian las violencias y las maneras como se manifiestan, ¿no? Y creo que también eso es lo importante de esta conversación, aprender a identificar esas maneras tan sutiles como somos expulsadas de nuestros entornos familiares, de nuestros entornos laborales, de simplemente de un espacio público, el hecho de que alguien que no te conoce se atreva a decirte lo que puedes o no hacer, si puedes besarte en la calle o no. Gestos como que una persona, un varón en situación de calle se atreva a escupirte porque vas de la mano con tu compañera, que también suceden, ¿no? Y que a veces, no sé si por un asunto de autoprotección, pues decidimos también, digamos, no estar tan pendientes de eso. Pero también cuando no lo pensamos, creo yo que es cuando no tenemos respuestas, ¿no? Cuando no entendemos que la otra persona me está diciendo que no puedo entrar, ¿cierto? Cuando alguien me dice, sí tengo habitaciones de hotel, pero ustedes, personas como ustedes, no pueden entrar. Y yo simplemente digo, bueno, muchas gracias a Dios, agradezco, ¿no? Este asunto también como de pensar que no somos dignas de existir, ¿cierto? De entrar a ciertos espacios y que por lo tanto deberíamos tener espacios particulares, especiales, ¿cierto?
para nosotras. Incluso el hecho también de acostumbrarnos a visitar ciertos espacios donde ya nos sentimos seguras y evitar aquellos donde no. Pero creo yo que también es importante, ¿cierto? No invisibilizarnos, no silenciarnos, porque hay muchas maneras en las que también vamos aceptando el despojo de nuestra propia historia, de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y bueno, no sé, Tefa, ¿a ti algún día te ha pasado? ¿Tienes una historia? Sí, tengo 2 historias concretas, una en Bogotá. Bueno, viví por largo tiempo en Bogotá, incluso mis orígenes son de Bogotá, y hubo más o menos en la época del proceso de paz, y lo digo porque está conectado. Una diría, pero que te saquen de un espacio, eso que tiene que ver con lo que una llamaría como la macropolítica, como el funcionamiento del Estado o los grupos armados o las violencias económicas, eso, ¿qué tiene que ver? O sea, pero tiene mucho que ver, y lo digo porque estaba caminando por la Candelaria eso fue año 2000, eso fue 2015, estábamos en pleno debate haciendo campaña por el acuerdo de paz, en el plebiscito, en el marco del plebiscito del acuerdo de paz en Colombia, para las compas fuera de Colombia que también nos están escuchando. Y en ese momento histórico, pues yo iba con la compañera con la que salía en ese momento, íbamos caminando cogidas de la mano por toda la Candelaria, cerca de la biblioteca Luis Ángel Arango. Yo estaba saliendo de la biblioteca porque estaba escribiendo mi tesis de maestría, y de repente un man se nos acerca y nos saca un cuchillo, nos amenaza y nos dice: esas asquerosas putas lesbianas. Y mi reacción fue que yo siempre me sorprendo por mis reacciones, a veces como que estratégicamente me silencio, pero la mayoría de las veces reacciono de manera contestataria. Eso es chévere, pero también tiene sus riesgos. Entonces la compa, yo de una reaccioné como, ¿qué pasa? Y el man de una dijo: es que ya lo dijo el procurador. Era un momento álgido donde estaba un procurador horrible que tuvimos en este país, como algunos y algunas procuradoras y procuradores que hemos tenido también, pero este es abominable, de apellido Ordóñez, que a veces queremos olvidar, pero también tenemos que recordarlo, justo para que no se vuelva a repetir. Y este señor hacía comentarios continuos contra el acuerdo de paz por tener un capítulo o digamos una mirada de enfoque ni siquiera feminista, de género, dentro del acuerdo de paz. Y este señor dice esa frase, o sea, nos insulta, luego yo respondo y luego dice: ya lo dice el procurador. O sea, se ve avalado por esta figura pública que aparece en medios de comunicación hablando de que son abominables las parejas del mismo sexo, y que eso no puede suceder, que un acuerdo de paz tenga esa y reconozca las violencias en el marco de un conflicto armado contra gente disidente de la sexualidad y el género, y cómo finalmente la heteronorma está incrustada en la guerra y en el conflicto. Entonces, para mí fue súper claro, o sea, es como que más análisis una puede hacer a eso, además de que te está corriendo en riesgo tu vida. Y ahí es donde uno dice: es que estas figuras emblemáticas que aparecen en medios, que hablan y dicen, salvaguardándose con esa idea de que yo hablo porque es que es mi opinión, y estamos en un país donde podemos tener la libre expresión, que incluso usan hasta la Constitución permanentemente, te dicen: es que la Constitución me dice que puedo usar mi libre expresión y usted me está inhibiendo de mi libre expresión. Y estas figuras tienen, así sea que tú no tengas un contexto muy claro de la política del país, pero solo ver un noticiero y escuchar un Ordóñez hablando, pues te da la legitimidad. No quiere decir que eso cree la violencia, pero sí te legitima la violencia. O sea, entonces yo sí creo que esto no es un asunto de olvidar, no es que pasamos
como vos decías, Aleja, como un proceso de transición donde algunas compas y esperamos tener más programas para hablar de esto, estos procesos de transición, donde pasamos de estar en la absoluta clandestinidad, que hoy también lo vivimos, porque no es que no vivamos en la clandestinidad, pero sí a pasar a podernos expresar un poquito más libre en ciertos lugares de la ciudad, porque estamos hablando de Medellín, ojo, esto no pasa en todos los lugares de Colombia, ni siquiera en todos los lugares de Medellín, y poderse coger de la mano y salir y besarse, eso parece trivial, pero tiene un poder político, que es lo que queremos visibilizar a través de la Archiva Lésbica como colectiva y a través de las parceras que nos han además entregado sus testimonios de manera, algunos muy fuertes, y creo que todos tienen un peso, porque además la memoria es eso, también cómo significamos ese dolor que nos produce una violencia, ¿no? Archiva lésbica. De ambiente. Graciela no me cogía, no sentía su mano dentro de mí, no me permitía conocer su placer y no conocía el mío. Graciela no me saboreaba, no me exploraba, no me quería, caliente, abierta, lista, como una mujer prendida de deseo. No se montaba encima de mí con elegancia, no hacía ruidos desenfrenadamente, no abría sus muslos temblorosos. Graciela no me signaba, no soltaba el rosario de su madre, no le respondía a las preguntas de su familia, no retaba el machismo de su país, no enfrentaba a sus amigas, las feministas lesbofóbicas, ni a sus miedos, temores que consumen. No vivía su amor plenamente, ni se amaba a pleno a sí misma. Graciela, tortillera, no arriesgaba su amor de todos los días por temor a las ametralladoras de la noche. Mujer de ambiente y poderosa, mujer que ama, mujer que niega, para sobrevivir llevas el temor a tu cuerpo, miedo de las manos, de los muslos, miedo de las palabras de las mujeres, y es por eso que Graciela no me cogía. Esto es Tatiana de la Tierra, julio de 1987 en Princeton, Massachusetts. Bueno, volviendo a nuestro tema, me haces recordar uno de los testimonios que nos han regalado para este podcast y tiene que ver justamente con eso. Imagínate amarnos lésbicas en la clandestinidad, imagínate amarnos lésbicas sin un lugar donde follar, como el relato que nos trae Glory, que vamos a escuchar en este momento. ¿Alguna vez te has sentido expulsada, implícita o explícitamente de algún espacio por ser lesbiana? Vea, yo me acuerdo que por allá como en el 2001 o 2002, perdón, yo estaba con una chica que salía y fuimos a un hotel que queda en el Palo con Colombia. Creo que se llama Hotel Gol, algo así. Y íbamos a entrar y bueno, y la chica nos abrió la puerta y le dijimos que si habían habitaciones y nos dijo que sí, pero que no nos podía dejar entrar. Entonces yo le pregunté que por qué y ella me dijo que era que al jefe no le gustaba que entraran personas como nosotras, o sea, que no le gustaba que entraran lesbianas o parejas de manes. Y bueno, no nos dejaron entrar y ya, pues como creo que es el único momento en que me he sentido excluida o rechazada de un lugar, en ese momento pues de mi vida y de la historia, pero no me ha vuelto a pasar, porque creo que también ha cambiado un poco los contextos y ahora es como más, no sé, más fácil, por decirlo así, de que una pueda expresarse o estar tranquila en algunos lugares. ¿Y tú esa vez qué hiciste? ¿Qué hicieron?
cuando les dijeron que no podían entrar? No, pues le dijimos que bueno, que gracias y caminamos mucho más, otras cuadras pues para bajar a los hoteles donde uno sabía que sí la dejaban entrar, que eran por allá abajo de los Chochales para abajo. Creo que es un relato que nos pone también a pensar en lo que merecemos, en lo que no merecemos, ¿no? Y cómo a veces también se cierran las puertas de manera tan educada que no podemos más que decir gracias, ¿no? Pero en una ciudad como esta, ¿no? Donde sería interesante también indagar quiénes tienen el poder, ¿cierto? De la industria hotelera, de los moteles, ¿cierto? En el centro, solo por hablar del centro de la ciudad, ¿no? Y cómo en esos lugares existe la represión heterosexual, heteropatriarcal, y simplemente con este asunto de nos reservamos el derecho de admisión, Es que nos salen están muchas frases, expulsando, ¿no? Y como si estuviesen en su pleno derecho. Y bueno, simplemente no podemos más que decir que bueno, que gracias. Y cómo, por ejemplo, hacer una denuncia sobre un espacio de estos cuando estamos en la clandestinidad, ¿no? Cuando además para denunciar tenemos que decir dónde estábamos, por qué estábamos, ¿cierto? Explicar un montón para poder que se entienda la violencia, ¿no? Y cómo simplemente a veces resulta ser tan trabajoso y tan doloroso emprender ese camino de denuncia que preferimos no hacerlo, ¿no? Sí, pero también porque todavía nos habita en general, no solo a las lésbicas y no solo a algunas lésbicas, porque digo que no se puede generalizar, pero nos habita el miedo y ese conservadurismo que todavía tenemos en nuestros países, en Abya Yala, ¿cierto? Que heredamos de esa colonia, que nos restringe nuestra cuerpa, nuestra sexualidad, nuestro placer. Todavía, incluso denunciar, por ejemplo, podría ser, y ahorita lo estábamos conversando por interno, como más fácil, que no es fácil, pero es más fácil denunciar la violencia lesbofóbica en contextos de un restaurante, de un bar, que en contexto de un hotel o un motel o los lugares donde están dispuestos para el placer, ¿cierto? Ahí las explicaciones, como vos decías, Aleja, es como que me exponen aún más en mi ser lésbico y en mi ser lésbico y en mi placer lésbico, ¿cierto? Eso también como que sería muy interesante, compañeras, que pudiéramos traer más de estos testimonios y cuáles han sido también nuestras reacciones, ¿cierto? Como frente, aquí Tatiana de la Tierra también nos recordaba como cuáles son esas, claro, en un mundo donde ahorita desde hace unas décadas para acá ya llevamos bastantes décadas hablando sobre la cuerpa, sobre los deseos y demás, pero qué tipo de cuerpas y deseos se legitiman en un mundo, por ejemplo. Cuando Tatiana de la Tierra, por ejemplo, nos hablaba de las feministas lesbofóbicas, ¿cierto? Entonces, claro, la liberación de las cuerpas y los deseos de las mujeres solo para algunas mujeres. Entonces también eso también nos interpela y nos parece importante decirlo. Y otra cosa que también pensábamos hace un rato es que muchas de estas violencias no las vemos porque están ahí entremezcladas con otras violencias que también son muy graves, como las violencias racistas, clasistas, gordofóbicas, capacitistas, qué sé yo. Y a veces es tan difícil verlo en medio de tantas violencias y tantas capas que están imbricadas que pues no, pues a mí me pasó esto tal vez porque esto fue una violencia racista y no la identifico como lesbofóbica y entonces, o puede pasar al contrario también. Total. Y a eso también súmale
esas acciones, ¿cierto? Afirmaciones o simplemente a veces el solo hecho de asentir con la cabeza, ¿no? De las personas que hay alrededor cuando hay un hecho de estos, o incluso personas que son capaces de ir a buscar al administrador del restaurante para decir que la pareja de lesbianas que se estaba besando justo en la mesa al lado les está incomodando, y cómo apelan también a ciertos discursos que resultan ser muy macabros porque siempre nos ponen en el lugar de la duda, ¿no? Y en el lugar de la perversión. Entonces, un espacio público, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a la familia, ¿cierto? Como hay que hacer todo para invisibilizar eso y de una manera legítima, porque hay unas situaciones más importantes, ¿no? Y como que si bajo esa moral esas violencias estuvieran totalmente legitimadas, ¿no? Entonces pensamos en eso, o sea, a veces para las personas heterosexuales los espacios públicos simplemente son espacios públicos. Para las personas lésbicas, para las personas trans, para las personas que no están en ese orden, sí tenemos que pensar dónde podemos estar, dónde podemos ir a almorzar y estar tranquilas, dónde poder compartir, encontrarnos y estar tranquilas, ¿no? Y aún así, ¿cierto? Cuando habitamos espacios que a veces consideramos conocidos o espacios que son muy reconocidos en la ciudad, ¿cierto? Que la mayoría de gente visita, que gozan de gran fama, Afluencia, ¿cierto? entra, sale gente todo el tiempo. Como este espacio que justamente nos cuentan en los relatos de otras dos compañeras, donde son expulsadas simplemente por ser lesbianas, ¿cierto? Y porque un restaurante X no quiere o se reserva el derecho de no atender a dos personas, a dos mujeres que se dan un beso en una mesa. Archiva. En alguna oportunidad fui a almorzar al restaurante Rigoletto, que queda diagonal al Parque Bolívar. Asistí con una amiga a almorzar y al momento de sentarnos nos abrazamos y el mesero inmediatamente nos sacó del lugar. Nos indicó que en el momento tenían una reunión de una empresa y que si nos íbamos a quedar allí no podíamos tener ningún tipo de manifestación de afecto. Este lugar yo lo conocí a través de una guía gay y se me hizo pues muy extraño que pagaran publicidad en estas guías para luego no dejar entrar a la población. Al final optaron por sacarnos. Lésbica. Mi nombre es Sores Nid, hago parte del colectivo Sáficas de la ciudad de Medellín. Hace unos años, unos más de 6 años aproximadamente, estábamos mi pareja y yo y los dos hijos, mis dos hijos más o menos de unos 11 y 8 años, en una pizzería que era de común asistencia, o sea, asistía frecuentemente a esa pizzería desde que mis hijos estaban muy pequeños. Asistía a esa pizzería en Boston, en el parque de Boston. Y bueno, fuimos los 4 como familia a comer un día, un sábado, un viernes, 5 o 6 de la tarde. Nuestra actitud fue de estar en familia, comiendo, practicando. Habíamos alcanzado a pedir las bebidas, pues la pizza y algunas bebidas, nos las estábamos tomando mientras llegaba la pizza, y mi actitud fue recostar mi cabeza sobre el hombro de mi pareja. Al momento, por ahí a los 5 o 10 minutos, nada que nos atendían, pues no pasaba nada, llevábamos mucho tiempo esperando después de tener las bebidas ya servidas, y llega la persona encargada en ese momento, un dueño de la pizzería, a decirnos que no nos podía atender, que porque no se permitían esos
manifestaciones de afecto en ese espacio, que ese espacio era para las familias, en este caso eran las familias tradicionales. Lo que les dijimos era que éramos una familia y que estábamos con los niños, que por favor respetara. Nos fuimos porque fue muy agresivo, nos hizo salir de una manera muy incómoda y pues mis hijos también estaban muy molestos, estaban pues como asombrados con lo que estaba sucediendo. Luego entonces planteamos una toma junto con Sáficas y otros amigues de la ciudad, junto con Telemedellín, creo que fue en esa época, o Teleantioquia. Hicimos un reportaje y una activación para ese espacio con cámara escondida, haciendo pues la indagación porque no permitían las familias homoparentales. Listo, ese fue uno de los sucesos más importantes y bueno, se logró al menos hacer una movilización, una visibilización de lo que está sucediendo en la ciudad con relación a una familia homoparental. Un suceso de discriminación con mi pareja sucedió en las Torres de Bomboná, en un local comercial donde mi pareja estaba comiendo, almorzando con sus amigas y pues yo llegaba también de mi trabajo a encontrarme con ellas. Llego al restaurante, café, bar, restaurante, llego y la saludo de pico en los labios, pico, no un beso, sino tocamos los labios y me siento con el resto de las compañeras y los amigos con que ella estaba. Y al momento llega una de las camareras y nos dice que en ese espacio no es posible las manifestaciones de afecto y que necesita que nos retiremos. En este caso entonces todos los amigos y amigues salen junto con nosotros, también muy indignados, pues finalmente ellos se habían consumido y terminaron pagando la cuenta. Salimos muy molestos del sitio porque fueron agresivos también con nosotras. Nosotros no estábamos en ninguna actitud distinta. Bueno, los amigues heterosexuales nos apoyaron bastante, pero igual nos retiramos y como a las 2 semanas o la semana siguiente también se convocó a un plantón en ese lugar para manifestarnos en relación a esa discriminación. Mi nombre es Magda Meneses, soy actriz de profesión, feminista, educadora popular, cocinera popular y defensora por los derechos humanos de las mujeres lesbianas y la población LGTBIQ+. El 24 de agosto del 2012 me encontraba en la cafetería de Versalles con mi compañera Cristina Cardona y estábamos conversando, esperando para ser atendidas por el desayuno, y en medio de la conversación nos besamos, como se besaría cualquier pareja, y pasados unos 20 minutos, después de haber llamado la atención de la persona que servía en el lugar, le dije a Cristina, yo creo que no nos van a atender por lesbianas, y bueno, nos reímos. Y efectivamente 5 minutos después me paro, voy hasta la caja y le digo al señor, mire, llevo aquí media hora con mi compañera, hemos solicitado varias veces el servicio y no nos han atendido. Y efectivamente el señor de la caja me responde que no nos van a atender hasta que no nos portemos bien, haciendo referencia a no portarse bien por el beso que nos habíamos dado antes. Luego de esta situación, pues le aclaro que lo que está haciendo se llama discriminación y que va en contra de la ley, y me dirijo a hablar con todos los comensales y todas las comensales del lugar. Nosotras recibimos apoyo de todas las personas, ellos y ellas firmaron, y posteriormente pues decidimos llamar para ese momento a gerencia, al Centro para la Diversidad Sexual y de Género, lo que ahora conocemos como la gerencia.
y de ahí viene Lilith Natasha, que en esa época era la gestora del lugar. Pues empezamos todo el proceso de denuncia en el lugar, vienen medios de comunicación, y uno de esos medios de comunicación además nos pide que volvamos a besarnos para mirar quién tenía la responsabilidad de la situación, si efectivamente nosotras habíamos incurrido en una falta moral o si era un asunto que el gerente del lugar estaba exagerando. A lo cual nosotras respondemos que no es posible que hagamos eso, que nos parece una violencia mucho más fuerte de lo que nos están pidiendo. Finalmente, hacia las 3 o 4 de la tarde, el dueño del lugar sale, se disculpa con nosotras y nos atiende. Luego de eso, nosotras con otras compañeras hacemos una jornada, una volanteada en Versalles, sobre toda la calle Junín, denunciando el hecho, y pues no volvemos a visitar el lugar en respuesta y también como una manera de denunciar que es imposible que sigan existiendo en Medellín espacios donde las personas de la comunidad LGTBI o las mujeres lesbianas no podamos acceder con toda tranquilidad. Y bueno, volvemos acá un poco a burlarnos un poco de toda esta mierda de frases célebres con las que de manera explícita o implícita nos sacan, ¿cierto? Me reservo el derecho. O sea, ¿qué significa eso? Personas como ustedes no pueden entrar a este lugar. Personas, ¿quiénes somos? ¿Qué clase de persona con 3 ojos? ¿O es que ustedes están incomodando a los clientes? Sí, o quién piensan los niños, ¿cierto? Es que como después yo le voy a explicar a mi hijo lo que está pasando. Sí, o sea, usted me deja con un problema, ¿yo cómo le voy a explicar? No. O esas manifestaciones de amor no se pueden expresar acá, no está. Pueden estar, pero siempre y cuando no haya demostraciones de afecto, porque este es un espacio familiar. Sí, incluso los bares se convierten en espacios familiares de repente. Iglesias, de repente iglesias. De repente, cualquier lugar. Y a veces, ahorita que hablabas de de la perversión, qué rico habitar siempre ese lugar. Y pensaba como, pucha, a veces una quisiera que te vean como tan peligrosa que ni se te acerquen a decirte estas estupideces que acabamos de nombrar. Entonces, pero a veces ni siquiera viéndonos peligrosas, y que lo somos, y podemos ser peores. pero ni siquiera sí evitamos en muchos casos las violencias, ¿no? Sí, yo creo que esta conversa, Tefa, también es como un llamado, ¿no? a la fuerza de la manada, a la rebeldía y a la resistencia contra el despojo, contra el destierro, contra la expulsión y contra toda forma de violencia contra nosotras, ¿no? Ninguna agresión sin respuesta, nos enseñó también el movimiento feminista, y creo que también una manera de, digamos, de movilizar todo esto, toda esta rabia, toda la indignación también que nos hace pensar y recordar estas cosas que nos han pasado, que a veces son absurdas, pero que justamente poderlo poner, poderlo hacer palabra nos ayuda a transitarlo también y a volverlo alegría, a volverlo fiesta, a volverlo denuncia, como también nos contaron algunas compañeras en sus testimonios, cuando pues develar lo que estaba pasando también se convirtió en una oportunidad de creación, de convocar a otras que también habían pasado por situaciones parecidas,
y para no dejar en la impunidad esto, ¿no? De alguna manera pronunciarnos, de alguna manera gritarlo y bueno, tanto así que en algunas fechas de la ciudad, fechas importantes para nosotras lésbicas, para el movimiento, también sigue haciendo parte esa denuncia, ¿no? Identificar esos lugares de la ciudad donde hemos padecido esas violencias y denunciarlos también, ¿no? Y visibilizar esos lugares como lugares que son lesbofóbicos, que son transfóbicos, que son lugares donde el orden heteropatriarcal es el que impera. Entonces ahí también están muy bonitas y muy dignificantes, ¿no? Las historias de las compañeras que han decidido no quedarse en el silencio y justamente denunciar, hablar y convocar a otras, ¿cierto? Por ejemplo, la Batu, no sé, Ale, si recordamos o a través incluso de la misma música, como que de las composiciones y las puestas en escena, porque una batucada en general no es solo una canción, ¿cierto? No es solo música, sino también toda una puesta en escena de ocupar el espacio público y no sé si contamos un poquito sobre eso, porque no solamente nos suceden violencias, también respondemos de muchas maneras y respondemos de manera directa también. Sí, claro que sí, me parece una anécdota bonita también para dar cuenta de que pues son oportunidades de creación y de autosanación, ¿no? Estamos hablando también de cosas dolorosas, por supuesto que es muy doloroso, pero cuando encontramos también un eco, una colectividad y cuando el arte se convierte en nuestra herramienta, pues es una oportunidad para sanarnos y justamente de eso habla esa canción de la Batucada Estallido Feminista, una canción que se descompone, como dice la Batucada, más o menos como en el 2013, 2014, justamente a raíz de una expulsión que hicieron a un par de amigas que querían tomarse algo porque no las atendieron en un bar muy conocido de la ciudad que se llama Arcángel. Eso, por favor, nombremos los lugares. Es importante, ¿cierto?, nombrar para que ninguna otra le vaya a pasar, para que no vayamos a dejar nuestro dinero en esos lugares que son lesbofóbicos y que nos maltratan. Y en este lugar que además en este proceso que tuvimos también logramos conseguir otros testimonios donde se denuncia también este mismo lugar y a raíz de esa expulsión de nuestras amigas, como en el colectivo La Batucada decidimos hacer una canción que nos dignificaba también, la canción contra la lesbofobia. Quizá podríamos escuchar un pedacito de esta canción donde el mensaje es claro, ¿no? No nos traten de callar. Bueno, y justamente dentro de las formas de responder, ¿cierto? El arte, las canciones, las acciones, los plantones. Este podcast también nace como una manera de sanarnos como colectiva
y empezamos justamente como un poco diciendo, ¿no? Cuál era la motivación, pero es una respuesta, ¿no? Tefa, cuéntanos qué clase de respuesta es esto. Sí, finalmente la memoria, ¿cómo podemos responder como colectiva frente a un hecho de violencia? Pues nuestra colectiva, nuestra movilización está desde la memoria, ¿no? Entonces hablábamos como bueno, sí, hagamos una carta. Entonces el 24 de marzo del 2023 hicimos el lanzamiento de las redes, que ahorita lo comentábamos, las redes de nuestra colectiva, con mucha emoción, con mucho susto, con muchas vivencias, y presentamos el libro compilado de Norma Mogrovejo, que también ya lo mencionamos en el capítulo, y esto lo realizamos de manera presencial, conectadas virtualmente con Norma en un espacio que se llama Casa Mira Adentro en Medellín, y nos pues confiábamos de este espacio también, sin conocerlo mucho, pero entendiendo que son compas feministas, y por lo tanto sentíamos una complicidad en ese sentido, que la sentimos al principio. Claro, hubo conversaciones muy chéveres, muy empáticas, muy lindas, como buena energía, pero de repente nosotras salimos súper eufóricas de este espacio, de este evento, y fue hermoso el evento, realmente gracias a todas las que nos acompañaron. Y nunca pensamos que las personas que son dueñas, las compañeras que son dueñas de este espacio, se habían sentido mal, y que nos expresaron, pues al preguntarles, como en un poco como pensando en que la logística también es una pregunta dentro de las apuestas ético-políticas, pues claro, al intentar recibir una retroalimentación de cómo sintieron el espacio, de qué retroalimentación había, pues lo que recibimos en un primer audio vía WhatsApp, que eso fue lo que nos generó mucha alerta, fue: por estas y estas razones le cerramos las puertas a la colectiva Archiva Lésbica. Y eso nos generó un ruido, no, esto fue como un huracán, porque ¿cómo es posible que a una colectiva le cierren las puertas sin ningún tipo de conversación? Y en el próximo programa les contaremos un poco más de todos esos intersticios, de todas esas palabrejas, de todo ese uso del lenguaje para camuflar lo que para nosotras en nuestros análisis y sentir pensares es una violencia lesbofóbica. Pero eso lo veremos en el próximo programa, que seguimos, desentrañando, hurgando sobre las expulsiones en distintos espacios. Pero Aleja, se nos ha olvidado algo muy importante, y es mencionar nuestras redes sociales para que nos busquen. Claro que sí, es una invitación para que nos busquen en Instagram, en Facebook, en YouTube. Somos Colectiva Archiva Lésbica. En Instagram nos pueden buscar como colectiva-archiva-lésbica. En Facebook estamos como Colectiva Archiva Lésbica, y en YouTube estamos como Colectiva Archiva Lésbica Medellín, para que nos sigan, nos busquen y se enteren de lo que seguimos movilizando, cómo seguimos construyendo y tejiendo esta archiva viva, esta memoria de nuestras rebeldías. Y agradecemos mucho quedarse con nosotras, escucharnos este primer podcast y primer episodio de Incilios, Exilios, y la cárcel del silencio, como nos ha inspirado Norma Mogrovejo. Dejamos hasta aquí este podcast del día de hoy. Las esperamos en el siguiente. Abrazos revolucionarios. Archiva Lésbica.